única que garantiza, promete y asegura que Dios vive en medio de su pueblo. Amén. Hasta las otras religiones lo reconocen. Así es que vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, que fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Pero primero vamos a ubicarnos históricamente en la situación para luego ir directamente al punto. Hoy en este tiempo tenemos que comprender la posición del Espíritu Santo en nuestras vidas, desde que lo aceptamos, desde que empezamos a convivir con Él y luego que nos disponemos para que Dios nos use para bendecir a otros por medio de dones, por medio de guianza más especial para bendecir a los demás. ¿Ok? Entonces vamos a ir primero al libro de Hechos en el capítulo 1, porque quiero decirle que hoy no es el día del Pentecostés, es hasta el próximo domingo. Así que vamos a hablar del acontecimiento 10 días, 8 días antes del advenimiento del Espíritu Santo. Y esto es lo que pasó. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy. Y esto viene en Hechos capítulo 1. Aquí Lucas, porque el autor de Hechos es Lucas, aquí Lucas explica primero los acontecimientos anteriores y luego ubica a Jesús 8 o 10 días antes de el advenimiento del Espíritu Santo. Y mire lo que dice. En el primer tratado, porque el primer tratado fue el Evangelio de Lucas, se lo envía a Teófilo, y este tratado, ¿verdad?, empieza él a escribirlo. Es un médico, Lucas es un médico que fue enviado a investigar los acontecimientos más o menos como 80 años o 70 años después de, o déjeme checar aquí bien la fecha, 63 años después de que los acontecimientos que sucedieron con Jesús, fue enviado a Lucas, y aproximadamente en el año 63 escribe este tratado que es el libro de los Hechos. Aquí dice de los apóstoles, pero hemos entendido ahora que son los hechos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces no le queremos robar el atributo importante al Espíritu Santo y nosotros le llamamos hechos del Espíritu Santo. Y cuando Lucas escribe esto, le dice en el primer tratado, o sea en el Evangelio de Lucas, o Teófilo, porque también se lo envía a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Fíjese cuándo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días. Y el día del Pentecostés sucede en el día 50. ¿Ok? Entonces estamos hablando entre el día 10 o 8 antes del Pentecostés. Y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó, ¿qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen, ¿qué? La promesa del Padre. Y aquí no les está hablando a los apóstoles nomás, les está hablando a los 120 que estuvieron en el día del Pentecostés en el capítulo 4 de Hechos. ¿Me estoy explicando? Entonces no es algo que solamente le esté pasando a los apóstoles, sino que es a un grupo de 120 que al final de la predicación, de los milagros y de todo eso, fueron los únicos que se quedaron hasta el final. ¿Se acuerda cuando les dio
¿Cuántos había cuando les repartió los panes y los peces? ¿Cuántos había? 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Así que si cada uno estuviese casado, ¿verdad? Le podemos añadir otras 5,000 mujeres, que serían 10,000. Y si tenían hijos, ¿cuántos hijos creen que tuvieran? ¿Un promedio de qué? De 3, de 2, ¿verdad? Mínimo. Así es que estamos hablando no de 5,000, estamos hablando de 20,000 con las mujeres, de 10,000 con las mujeres y de 10 o 15 más personas aparte de los 10,000. Estamos hablando de entre 20 y 25,000 personas. ¿Y solamente cuánto era? Dice que eran 2 peces y ¿qué más? 5 panes. Y no solamente fue lo maravilloso de eso, sino que al final dice que sobraron canastas, ¿sí? Canastas de alimento. Entonces, mis hermanos, esto que estamos hablando es el mover de Dios poderosamente. Y esa promesa es para todos, es para ti, para mí. Dile a tu hermano, es para ti. ¿Listos? Porque este acontecimiento, hermano, es especialmente para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, que hemos venido a ser unas nuevas criaturas, que ahora tenemos a Cristo en el corazón y nosotros podemos disfrutar de esta promesa poderosa que Cristo le dio a esos 120 que estaban ahí. Entonces decía que después de darle de comer a 20, 25,000 seguidores, al final solamente quedaron 120. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de que todo el mundo responde, estamos hablando de que no todos estamos dispuestos a seguir a Jesús. Porque cuando estamos dispuestos a seguir a Jesús, entonces nos mantenemos firmes hasta el final. Seguimos con el versículo 4, ¿verdad? La promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Dios escogió el día del Pentecostés. Aquí Jesús no les dejó cierto el día, porque yo no sé por qué nosotros somos, ¿cómo podríamos decirle?, tan dejados, que si le hubiera dicho el día, se hubieran pasado todos los demás días cotorreándola, vacilando, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, y cuando viniera el día, cuando llegara el día, entonces sí entrarían, ¿verdad? Pero aquí dejó la puerta abierta porque ya Dios conoce, Jesucristo conoce nuestra condición humana. Y como deja la puerta abierta y le da una orden y le dice: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 habla de esta promesa, una declaración de Jesucristo que debe suceder en cada uno de nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con un propósito, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a estar ustedes en búsqueda para que cuando llegue el acontecimiento del advenimiento del Espíritu Santo, entonces
van a estar listos para obedecerme y hacer lo que realmente se debe hacer cuando somos llamados. Y hermano, tú y yo somos llamados. Somos llamados a la salvación, somos llamados a servirle y sobre todo hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Y precisamente, hermanos, en este proceso, ahora vamos a hablar estamos hablando del acontecimiento, ahora vamos a hablar acerca de este proceso, porque hoy en día no es lo mismo que sucedió hace más de 2000 años. Hoy en día nosotros ya estamos disfrutando de esa bendición que sucedió hace más de 2000 años en el día del Pentecostés. Pero esta promesa sigue vigente para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Sigue vigente porque es necesario no solamente vivir una religión a medias, o como dijo un hermano, viviendo como primos hermanos, de igual de vivir como hermanos. Amén. No podemos seguir viviendo como primos hermanos, sino que debemos de vivir realmente como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, con todas las garantías y con todo lo que Dios ha prometido en su palabra, vívida y activamente en nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros nos hemos hecho ideas equivocadas de que cómo Dios se va a fijar en mí, cómo Dios me va a usar, cómo a poco Dios tendrá el arriesgo de usarme, de que yo pueda hacer algo para Él. Quiero decirte, hermanos, que ese es un error que nosotros hemos captado antes de venir a Cristo, sin darnos, o alguien nos lo transmitió, creyendo que para poder servir a Dios, que para poder estar dentro del reino de Dios, necesitamos ser perfectos, y eso es una mentira. No podemos seguir sosteniendo esa mentira. Y a veces lo decimos, pero hay veces que realmente lo estamos viviendo porque nos sentimos indignos, nos sentimos que Dios no nos pueda usar, nos sentimos incapacitados, nos sentimos disminuidos, nos sentimos rezagados. Y no es así, hermano. Vengo a decirte que tú eres un digno hijo de Dios y que esta promesa es para ti y para mí, y que debemos disfrutarla, vivirla y participar de ella, de tal forma que aunque estemos nosotros viviendo en este mundo, podemos nosotros vivirlo como Cristo lo vivió. No estoy diciendo, hermanos, que todos a partir de hoy vamos a irnos a ser pastores o profetas. No, hay muchos dones que habla Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, que nos hablan claramente acerca de la diversidad de dones. Y dice que esta diversidad de dones es repartida por el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a las manos del Espíritu Santo y realmente nos entregamos en totalidad, porque esto no se entiende hasta que nosotros somos partícipes de ello. Porque yo fui muy arrojado en lo particular, siendo una persona, como dicen por acá en Sinaloa, como decimos, poposawi, primo hermano, ¿qué más podemos decir? Los que andamos a medias, tibio, ¿qué más? Indeciso, un pie afuera y otro adentro, mande, incrédulos, rebeldes, contumaces. ¿Qué más le podemos añadir? Hipócritas. Hipócritas. Hermanos, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que nosotros sigamos avanzando con todo lo que nosotros podemos permitirle al Señor, o mejor dicho, nos dispongamos a entregarle a Dios todo para que Él obre. Y donde nosotros vivimos y donde nosotros trabajamos, podemos nosotros manifestar los dones espirituales de tal forma que las personas que nos conocen, los que trabajan con nosotros,
puedan percibir esa diferencia y podamos ser de bendición para ellos, porque el bautismo con el Espíritu Santo es para ser de bendición para las demás personas. Esta promesa es para ti, dile a tu hermano. Y si tú ya has sido bautizado con el Espíritu Santo, pero porque has estado enredado mucho tiempo o le estás dedicando más tiempo a las cosas del mundo y te sientes medio frío, media fría, te sientes medio animada, medio animado, hermano, necesitamos tomar una buena decisión de entender que lo que nosotros vivimos y lo que está a nuestro alrededor no nos puede quitar el poder de Dios y la presencia de Dios que está en nuestras vidas. La presencia de Dios dejaremos de sentirla cuando nosotros dejemos de tener una comunicación con Él, con el Espíritu Santo, y lo hagamos a un lado, ¿verdad? Más cuando vamos a hacer alguna truanería, ¿verdad? Déjame, Señor, esto, yo lo hago solo, yo lo hago sola. Hace días mandé un consejo del día, ¿verdad? Que decía: no celebres tus bendiciones con las cosas del mundo, ¿verdad? Porque hay veces que es lo que hacemos. Y lo voy a contar así rapidito, creo que ya lo he platicado. Una persona que se esforzaba por venir a la iglesia, porque hace muchos años teníamos la escuela dominical y culto en la mañana y otro culto en la tarde, ¿verdad? Con la idea de que fuera creciendo más porque no cabíamos. Y había una familia que eran algunos y que andaba en camión el hermano y su familia, y venían en la mañana y se iban a su casa y venían en la tarde y regresaban en la tarde, en la noche, ¿verdad? Y muchas veces yo le prestaba mi carro al hermano para que se fueran a mediodía y tuvieran, pues, no pudieran venir algo más liviano, y ya al final a veces alguien le daba raite o se terminaba el culto a tiempo que agarraran camión. Y Dios lo bendijo y compró un carro. Y dejó de asistir a la iglesia porque se iba al Tata. Era domingo, día de descanso. Se iba al río, ¿verdad? Y así como a veces extrañamos aquí a algunos y yo les mando un mensaje, ya: oye, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? ¿Verdad? ¿Todo está bien? ¿Verdad? Empezamos a buscarlo. En ese tiempo todavía los celulares no mandaban mensajes, solamente hablaban por teléfono. Me acuerdo que los únicos celulares que podían mandar mensajes eran los BlackBerry. Entonces, pero volviendo al punto, increíble cómo la bendición que Dios le había dado la usó para festejarla con el mundo. Dije yo, ¿verdad? Cuando vi que trajo su carro el hermano, y a mí me dio mucho gusto, la verdad. Dije yo: qué tremendo, qué bendición, ¿verdad? Pero después que estoy viendo que la bendición la está usando para las cosas del mundo. Y yo no digo que no salgamos con la familia, hermanos. Yo no digo que no vayamos a dar la vuelta. Pero podemos sincronizarnos, podemos hacer tiempos, ¿verdad? Así es que es increíble cómo las personas pueden perder el piso y la bendición de Dios la cambian por algo del mundo. Precisamente, hermanos, el Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo, nos ayuda para entregarnos y para ubicarnos y tomar prioridades. Nunca dejamos a la familia, nunca dejamos a nuestros padres, nunca dejamos a nuestros cónyuges, nunca dejamos nuestro trabajo, nuestro negocio. Lo llevamos a cabo, pero aprendemos a vivir todas las actividades que hacemos
con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sabiendo que donde nosotros estamos y a donde nosotros vamos, vamos y estamos con un propósito de parte de Dios, y que el Espíritu Santo nos va a usar en ese lugar donde vamos y estamos. Porque Dios no está enojado que tú visites a tus familiares, pero no los visites para ir a festejarles sus truanerías y sinvergüenzadas. Visítales para llevarles la palabra, visítales para orar por ellos, visítales para que ellos puedan tener la oportunidad de venir a Jesucristo, a salvar sus almas y salgan del infierno. ¿Sí me estoy explicando? Hay veces que las bendiciones nosotros nos equivocamos. Dios siempre querrá bendecirnos, pero tenemos que ubicarnos. Y debemos iniciar, hermanos, con una entrega total al Espíritu Santo para que nos ubiquemos en su propósito y nos ubiquemos en lo que nosotros somos como hijos de Dios, y seamos de bendición para donde quiera que vayamos y estemos. Así es que, hermanos, es necesario ahora en nuestro tiempo entender 3 manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Repítele a tu hermano otra vez: el Espíritu Santo es para ti. Hoy en este día vamos a explicar lo que es tener el Espíritu Santo. ¿Ok? Tener el Espíritu Santo, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando yo recibo a Jesucristo como Salvador, recibo un paquete llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos son uno, son indivisibles. Donde está uno está el otro. Es por eso que a veces le digo, hermanos, entre nosotros no debemos ni de vernos mal, ni de pelearnos, ni de nada, porque el Espíritu Santo que está en tu vida y el Espíritu Santo que está conmigo no puede estar enojado con el Espíritu Santo que está contigo. Y el que nos redarguye es el Espíritu Santo. Así es que si yo me siento mal por una situación, tú también debes sentirte mal por esa situación, porque es el Espíritu Santo, es el que revela la verdad y la justicia. Entonces, mis hermanos, cuando yo acepto a Jesucristo, tú ya aceptaste a Jesucristo como Salvador, ya le dijiste al Señor: Señor, creo en ti, sé que existes, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Ya le dijiste al Señor: Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, reconozco que no he hecho bien las cosas, que te he ofendido a ti, he ofendido al Padre o a ti, Señor, y a mi prójimo, y ahora te pido, Padre, que me perdones, que vengas a ser mi Salvador personal, que vengas y habites en mi corazón, porque quiero que gobiernes mi vida, porque quiero que tú habites conmigo y podamos vivir juntos de aquí para adelante. Y oiga, esa oración es milagrosa, poderosa, porque Dios no anda jugando. Dios toma las cosas en serio. Aunque a ti se te olvide, Él busca la forma de recordártelo. Y aunque tú andes ahí haciéndole al medias y medias a los primos hermanos, Él se encarga de recordarte lo que está vigente, está presente, y que Él ha tomado las cosas en serio. Así es que todo hijo de Dios que ha aceptado a Jesucristo, o mejor dicho, todo ser humano que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, con esta oración, que se ha arrepentido y que le ha dicho: ven a vivir a mi vida, cámbiame, transfórmame, hermanos, el Espíritu Santo empezó a vivir en nosotros. Porque cuando tú invitas a Jesucristo a tu corazón, el Espíritu Santo no se puede quedar afuera. ¿Basado en qué me estoy yo usando esto? Acompáñame al libro de Lucas, hermano, en el capítulo, Juan, en el capítulo 20. Y vamos a leer el versículo del 21 al 23. Esto que vamos a leer es después de que Cristo resucitó, ¿ok?
No es antes de la resurrección ni antes de su muerte, es cuando Cristo resucitó. Porque recuerde que nosotros somos aptos para contener la presencia de Dios, no porque somos humanos, sino porque Él hizo un sacrificio y pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre y murió por nosotros. Y eso es lo que hace apto al ser humano, que le acepta como Salvador para contener la presencia de Dios. Y esa misma presencia lo lleva a la persona después a seguir avanzando de tal forma que tenga el deseo de bautizarse. Luego sigue avanzando de tal forma que tenga el deseo de servir a Dios en la iglesia. Y luego sigue avanzando de tal forma que busque al Espíritu Santo de tal manera que se entregue totalmente y entonces empiece a hablar otras lenguas, y es la evidencia externa de que ha sido bautizada la persona y ahora está lista, no solamente para recibir las bendiciones de Dios como persona, como hijo de Dios, sino para que otros reciban la bendición de Dios por medio de él o de ella. Dice así el verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, o sea, se le apareció por tercera vez. Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Antes del bautismo con el Espíritu Santo, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? O sea que lo primero fue para capacitarlos para que lleven la palabra. Pero después, que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el bautismo con el Espíritu Santo. Y que es lo que sucede en el capítulo 4 de Hechos, que el próximo domingo lo vamos a estar analizando hasta poder entender en totalidad esto. Porque esta semana, hermanos, esta semana es para que tú y yo busquemos esa comunión con el Espíritu Santo, con Cristo mismo. Y así como los apóstoles estuvieron en Jerusalén y le dijo Jesús que no se movieran, así nosotros, hermanos, no debemos de quitar el dedo del renglón de esa búsqueda y esa entrega en totalidad. Debemos entregarnos de tal forma que cualquier cosa que nos mueva el tapete y que nos dé coraje, podamos entender que en esa búsqueda nosotros podemos vivir sin llegar al descontrol de la ira o el enojo. Tenemos que entender que si alguna tentación llega a nuestras vidas, en esta semana tenemos que aprender a tener las herramientas por medio del Espíritu Santo para vencerlas. Pero sobre todo, a partir de hoy, le vamos a decir a Dios y al Espíritu Santo: Señor, bautízame con tu Espíritu, porque quiero servir con plenitud en tu reino. Porque eso es lo que Dios quiere. Algunos dicen: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Eso, tener las herramientas completas para servirle al reino de Dios en plenitud. ¿Y sabe quiénes van a ser beneficiados? Todos los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares y nosotros mismos. Y luego el versículo 23 da algo tremendo. Y dice: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieses les serán retenidos. ¿Sabes que cuando tú te encuentras con un pecador, de ti depende que se retengan o se remitan los pecados? ¿Lo sabías tú? Nosotros tenemos que llegar al punto de entender que no solamente Dios me quiere salvar, sino que Dios me quiere usar. Y yo soy el agente que puede retener, ¿o qué más dice? O remitir los pecados.
No porque nosotros hayamos hecho un sacrificio, sino que somos los agentes enviados por Jesucristo para esa labor. Y este pasaje bíblico a mí me pone a temblar, porque hay veces que yo mismo no quiero. ¿Me está escuchando? Hay veces que estoy cansado, hay veces que estoy como aquel que se niega a recibir sin saber si se lo van a dar o no, ¿verdad? Y al fin, y de igual de ir positivo va uno negativo. ¿Qué me lo van a dar? No, hombre, si ni me conoce. No, hermanos, tenemos que entender que toda persona que está a mi alrededor, yo soy el agente enviado por Jesucristo para remitir o retener los pecados. Porque el evangelio es el que libera, pero tú eres el agente, el que debe de ir, el que va. Yo también, usted también. Y Dios, hermanos, quiere que lo entendamos, pero no lo vamos a entender bien hasta que el Espíritu Santo venga y nos bautice. Entonces es otra cosa, hermano. El panorama se abre en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que nosotros somos. Pero volviendo al punto, solamente quería decirles que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo. Y esto que Jesucristo está diciendo es algo diferente a tener el Espíritu Santo. Pero hoy en día, como dije, hay tres posiciones y estamos viendo la primera. Cuando yo recibo a Jesucristo, ¿verdad? Recibo al Espíritu Santo porque he sido salvo, pero lo recibo para ser guiado. O sea que Juan 16, por favor, hermano, Juan 16 del 5 en adelante dice así: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que vive y mora dentro de ti es el que va a convencer al que tú le hables. Tú no le vas a convencer. A veces el diablo viene y te dice: si no conoces nada de la Escritura, si no sabes nada, si tú no estás capacitado para esto, y nos inhibe la oportunidad. Sin embargo, aquí nos está diciendo que es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, que es el que le va a convencer de pecado a las demás personas, de justicia y de juicio. Verso 9: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido ya vencido, ha sido ya acabado, ya ha sido totalmente destruido. No tiene parte ni suerte contigo ni conmigo. Así es que no le atribuyas al diablo cosas. Mejor ve que sí es cierto, el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar, pero no puede llegar a ti. ¿Eres tú el que le permites llegar o no? ¿Eres tú el que le permites entrar o no? ¿Eres tú el que le permites obedecerle o no? ¿Eres tú el que le permites el estar con él o no? Así es que, mi hermano, mi hermana, este asunto es muy importante, porque ahora el diablo no nos puede tocar si tú no se lo permites. Así es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos también al que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos ayuda en el momento de nosotros remitir o retener, o retener los pecados que la Escritura dice. Es una ayuda especial para nosotros cuando nosotros lo recibimos como Salvador.
El otro punto, o la otra área, o la otra forma de poder entender al Espíritu Santo, es lo que viene en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, aunque nos guste mucho. Y aunque a veces aquí hacemos alguna reunión y traemos alguna cosa, eso no es lo más importante, ¿verdad? Porque el reino de Dios no consiste en eso. Sin embargo, cuando vemos el actuar de los primeros cristianos, como se sentían y eran hermanos en Cristo, compartían el pan. Y ellos lo hacían al principio por el mandato de Jesús de compartir el pan. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, en el capítulo, ¿qué número es? Creo que es el 11, dice, cuando habla de la Santa Cena, y habla y escribe y dice: hermanos, ustedes cada vez que se reúnen cometen un error. Ustedes al final, es cierto, comparten el pan y el vino juntos, ¿verdad? Era una comida que se hacían y cada quien lo llevaba de su casa, o sea, era de traje, ¿verdad? Pero como siempre el diablo nos engaña a los seres humanos, o nos dejamos engañar porque toca nuestra carnalidad. Entonces los hermanos, algunos se salían antes del culto para irse a comer lo que traían, para no compartir con los demás. ¿A cómo se le llama a esos? ¿Mande? Egoístas, ¿qué más? Come solos. Glotones. ¿Mande? Tacaños, ventajosos, ¿verdad? Ávaros. Porque era una práctica de la iglesia traer algo que compartir y tomar. Pero a algunos el diablo les engañó y entonces antes de que a medio culto se salían, ¿verdad? Ya para cuando salían los demás ellos ya estaban panditos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le llama la atención y les dice: señores, y ya le da el sesgo de ceremonia a la Santa Cena, y habla y dice: no, señores, por estas cuestiones muchos de ustedes se han enfermado y han muerto porque están haciendo las cosas mal. Entonces, a partir de hoy, yo recibí del Señor, y empieza a establecer la Santa Cena como ceremonia, ya no como una comida general, sino como una Santa Cena especial, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que fue molido por nuestros pecados y que su sangre fue derramada como un nuevo pacto. Muy bien, pero sigamos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, o mejor dicho, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es puesto para que nosotros podamos ser fortalecidos, ser bendecidos. Y Efesios 5, 18, que es la llenura, exactamente, Efesios 5, 18, y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, mire qué interesante lo que nosotros hablamos, ¿sí? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros
corazones. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es otra cosa, sino que es una fortaleza, una fuerza especial para el día cotidiano. La famosa canción cristiana que lo pusieron en el mundo y pegó como es un día a la vez. La llenura que habla aquí no es otra cosa sino llenarnos para que un día a la vez podamos vivir. El día de ayer ya pasó, el día de mañana quién sabe, y yo debo llenarme todos los días por la mañana para que yo pueda vivir fortalecido este día único que Dios me ha dado. Por eso te invito a que sigas leyendo el devocional que te mando. No creas que es fácil, hermano. Y aunque yo muchas cosas sé, no es fácil armar y explicar algo más de lo que la Escritura te dice. Anexar o poner nexo con otros textos bíblicos que hablan de ello. Yo sé, pero no soy un erudito, yo no soy sabio. Soy un pastor común y corriente que trata de ayudarte y que tú diario debes de tener un devocional. Y si no te llega mi devocional que yo te mando por las cuestiones, hay veces que no puedo, hay veces que me siento muy cansado, hay veces que estoy agobiado por situaciones, pero tú puedes leer otro pasaje bíblico sin ningún problema y tener tu devocional. Pero que no se te pase, porque ahí en el devocional es el punto de partida de la llenura del Espíritu Santo para que te ayude en ese día, en ese exclusivo día. A veces escucho a los hermanos que dicen, no, es que cuando yo no puedo, dice, después me pongo a cuentas, leo 3 o 4 días. Y yo digo, ay Señor, significa que no ha tenido un devocional en 3 o 4 días. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces nosotros lo hacemos para decir que sí leemos, pero no es así, hermanos. El propósito del devocional es que tú tengas una llenura del Espíritu Santo para que tú puedas vivir este día. No mañana, no ayer, este día. Y si tú lo haces por la mañana, lógicamente el Espíritu Santo va a ser una llenura en tu vida y entonces vas a tener dirección, vas a tener ser guiado a toda verdad, a toda justicia, vas a poder sentirte fortalecido, fortalecida, vas a poder sentir el poder de Dios en tu vida y vas a poder hacer las cosas que tienes que hacer, sabiendo que la presencia de Dios va contigo y donde tú vas, Dios mismo va. Y si Dios va contigo y por ti, ¿quién contra ti? Yo cuando veo que alguien me hace pleito y busca pleito, le digo, ay Señor, perdónala, no sabe en el lío que está metiendo. Y no porque soy yo. No es porque soy Gerardo Ayala, no, eso no es insignificante. Es por quien va conmigo, quien me defiende, quien se presenta primero que yo. El tercer punto que debemos entender de la llenura del Espíritu Santo es precisamente lo que sucede en Hechos capítulo 2. Que no es otra cosa sino ser testigos. Recordemos, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, pero les faltaba algo muy especial para poder ser testigos, porque fue la indicación que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Y entonces, dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ser testigo, no estamos hablando de los testigos de Jehová. Estamos hablando de que vamos a presenciar el poder de Dios manifestado en forma sobrenatural, como sucedió después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, según el libro de Hechos capítulo 4. Y nosotros podemos ver cómo los apóstoles, a pesar de su humanidad que los llevaba a los errores, como Pedro, que con tan solo las sombras sanaban los enfermos, se equivocó, y Pablo fue y le dijo: oye, no seas hipócrita. Híjole, a Pedro, el que con solo las sombras sanaban los enfermos, ni siquiera los tocaba, ni siquiera eso pasó con Jesucristo. Y Pablo tuvo que ir a decirle, porque había perdido el piso, estaba confundido. Y entonces le dijo: no, Señor, no seas hipócrita. Dios nos ha mandado a todas las naciones, no solamente a los judíos. Y tú quieres judaizar el cristianismo. Te da vergüenza el que no es judío y te escondes. Y solamente andas buscando a los judíos. Nosotros, hermanos, aunque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hay veces que dejamos fluir mucho lo carnal. La falta de devocional y de la llenura del Espíritu Santo por las mañanas. ¿Sabe qué aflora? No la presencia de Dios. Aflora nuestra carnalidad. Porque lo único que puede retener es el momento especial que puedas tener por la mañana, diciendo: Señor, guíame a toda verdad y a toda justicia. Tú eres, Señor, el que me protege, el que me ayuda. Lléname para no caer en tentaciones, para tener la idea clara de tu reino y de todo lo que yo tengo que hacer. Esto, hermanos, de que es la llenura del el bautismo con el Espíritu Santo, es algo diferente. Porque a partir de que los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sus vidas realmente fueron transformadas. Aquel que había negado a Jesús 3 veces, aquel que se había equivocado y fue le cortó una oreja a un soldado, aquel que fue y le dijo a Jesús: ¿para qué tienes que morir, Jesús? Mira, estamos bien suave aquí. Aquel que era imprudente, aquel que a veces, ¿verdad?, su ignorancia y todo lo que él era, sacaba lo peor de él. Ahora, después del bautismo con el Espíritu Santo, se levantó y les dijo: señores, no se equivoquen, estos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y les empezó a hablar de todo lo que Jesús les había dicho. Y dice la Escritura que se convirtieron 3,000 personas. Y todo el alboroto y todo lo que se había provocado allí era con el propósito de que todos los que habían ido al día del Pentecostés se pudieran acercar, porque aquella gente al oír el alboroto fue y a ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces todos los que estaban allí y pudieron ver a donde estaban en el aposento alto, pudieron escuchar en su propio idioma
porque los que estaban allí no solamente pertenecían allí a Judá o a Israel, sino que venían de muchos países y habían nacido fuera, pero con padres judíos por la dispersión. Y cuando vinieron, pudieron oír en su propio idioma las maravillas de Dios. Así que cuando Pedro se levantó, ahora sí, bien centrado, bien ubicado en lo que tenía que hacer y decir, en cuanto lo escucharon los demás, pudieron venir a los pies de Jesucristo 3,000 personas. Antes era un desorden, Pedro. Y aunque después se equivocó, estaba peor antes, dijo el otro. Era un desorden, era un problema andando. Era el que no podía orar ni siquiera una hora con su Jesús. Era el que iba y metía la pata cada rato. Pero después del bautismo con el Espíritu Santo supo qué hacer y qué decir. Y entonces se notó la diferencia, y es cuando ahí nosotros, hermanos, notamos la diferencia en nuestras vidas. Por eso es importante que tú y yo en esta semana, cuando menos en esta semana, tengamos un propósito firme de que en el devocional puedas tú decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu. Y Dios va a empezar a revelarte todo lo que te estorba. Todo lo que te estorba. Para que tú sepas cómo dejar eso sin perjudicar a los demás. Porque a veces me gustaría orar por ustedes y decir: Señor, quítale todo lo que le estorbe a los hermanos. El problema es que si te estorban los hijos, o si te estorba tu cónyuge, o si te estorba tu papá y tu mamá, no puedo hacer esa oración. ¿Me explico? Pero si en la búsqueda del Espíritu Santo es un asunto personal, muy personal, donde tú y el Espíritu Santo van a empezar a descubrirse a sí mismo. Él te mostrará lo que Dios es, pero también te mostrará lo que tú eres. Y algunos dirán: hermano, es que yo soy primo hermano. Hermano, es que yo tengo un pie afuera y otro adentro. Y quiero aclarar algo: eso del pie afuera y otro adentro, hermano. A veces lo tenemos así porque creemos que meter el pie de afuera es llevarnos orando y leyendo la Biblia y predicando. No es así. Tú debes de vivir tu vida normal, pero sabiendo que Dios está contigo y que tú eres un miembro del reino de Dios, de tal forma que donde quiera que tú estás, sabes que eres hijo de Dios, que te comportas como hijo de Dios y estás disponible para servirle a quien es nuestro Dios. Él no quiere que dejes tu trabajo, ni que dejes a tu familia, ni que dejes lo que tú estás haciendo, si no es pecado. Pero Él va a empezar a revelarte a ti. ¿Sabes cuánto tiempo duró conmigo el Señor? No creas que fue una semana. Mucho tiempo. Yo era bien arrojado. La verdad, Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de mí, porque cada vez que yo iba al templo decía: hoy es mi día, Señor. Y le reclamaba: tú en tu palabra dice que la promesa del Espíritu es para mí. Estaba como el diablo cuando le estaba tentando a Jesús. La palabra de Dios dice. Muy bíblico, pero bien aferrado. Y que no pasaba nada, hermano. Entonces me ponía a preguntarle: Señor, ¿qué pasa? Y me empezó a decir: y voy a dejar de hacer estos porque son muchos más, hermano. Quería que Dios me usara siendo una persona, no que no lo mereciera, sino que, por eso yo lo comparo
con el siguiente ejemplo. Dios no le puede dar una escopeta cargada y lista para disparar a un niño de 4 o 5 años. ¿Me estoy explicando? Sí, los dones son para ti y Dios te va a usar. Sí, el Espíritu Santo está contigo. Tú tienes muchas promesas hermosas, pero el poder del Espíritu Santo en plenitud, hermano, esa es otra cosa. Y eso es solamente, escúcheme bien, cuando yo busco con sinceridad en mi corazón que mi Señor me otorgue su promesa de ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque la promesa de Hechos 1:8 es para todos nosotros. Era para los 120, judíos y no judíos. Y cuando menos lo esperes, va a suceder el milagro. Y este único miembro que tenemos todos, ¿quién no tiene la lengua? Saque la lengua el que no tenga lengua. Dice que es incentivado ¿de dónde? Del mismo infierno. Cuando vivimos como primos hermanos, cuando vivimos medios hermanos, cuando vivimos a medias o light o superficiales, está siendo alimentada y por eso decimos cada cosa y hacemos cada cosa. Pero hermano, cuando el bautismo del Espíritu Santo llega a nuestras vidas, Dios toma control de tu lengua y te hace hablar otras lenguas. No que tú las sabes, no que tú las entiendes, no, es Él el que hace esa obra, ese milagro en tu vida y en mi vida. Que sabes y entiendes que estás descargando lo que tú le quieres decir a tu Señor y a mi Señor, pero que allí es donde tú no conoces la lengua, es una lengua que tú no conoces, pero sabes que le estás expresando lo que hay en tu corazón. Porque en ese momento, cuando hay una entrega total de tu corazón, entonces le quieres decir maravilloso, pero la palabra maravilloso en español se queda corta. Le puedes decir hermoso, bello, pero la palabra es en español que se queda corta. En inglés le puedes decir beautiful, pero el inglés se queda corto. Y otros idiomas que tú puedas conocer se quedan cortos. Por eso Dios te tiene que dar un idioma que no puedas conocer para que tú puedas llevar a cabo el descargar lo que hay en tu corazón. Así es que, hermano, lo único que puedes perder al decirle al Señor que te bautice con el Espíritu Santo es que dejes de pecar. Lo único que puedes perder al pedirle al Señor que te bautice con el Espíritu Santo y lo hace, es que tú vas a dejar de pecar. Y aunque cometamos errores y aunque hagamos cosas que, como Pedro que andaba en dos aguas, que no entendía bien, por nuestra falta de conocimiento pleno en la Escritura, a pesar de todo eso, Dios nos va a dar la dirección adecuada. Va a usar a otros hermanos, o va a usar a tu cónyuge, inclusive a tus hijos. Yo me quedo sorprendido cuando a veces empieza a hablar Elizabeth o Leonor, ¿verdad? Y ellas no saben, pero Dios me está hablando. Y verdad, abuelito, y me sorprende, porque el Espíritu Santo me hace entender que es Él el que me está hablando. Entonces, hermanos,
nosotros tenemos más que ganar que perder. Porque precisamente lo que Dios quiere es sacarnos del pecado y la maldad. Quiero invitarte a que oremos al Señor y le digamos: Señor, primero permíteme tener mi devocional diario, y quiero dedicar esta semana para pedirte, rogarte y buscar la forma de yo ser bautizado con el Espíritu Santo. Y hermanos, esperemos el próximo domingo con expectativa, porque Dios puede hacer la obra. Pero recuerda, no es que alguien te lo impida o alguien lo va a provocar, eres tú mismo y Dios. Y antes de hacer esta oración quiero testificarte, discúlpame. Cuando Dios quiere que sepamos que Él está en el asunto, Dios hace algo sobrenatural. Mi esposa hace rato me dice: ¿ves lo que estás chorreando de los globos? No, le digo, y ya vi unas gotas, son gotas de aceite. ¿Están llenas de aceite? Hermanos, el aceite representa el Espíritu Santo. Y hoy a Dios le plació demostrarnos que está con nosotros, pero hay que ponernos en disposición. Y ella empezó a y lo olió y dijo: es aceite. Así es que, hermanos, sepamos que la promesa, el compromiso que vamos a hacer hoy, Dios lo está tomando en cuenta. Vamos haciéndolo con respeto, con dedicación, ¿verdad? Haga su trabajo normal, pero donde quiera que ande, ore al Señor. Haga su devocional en la mañana, por la mañana. Si se levanta tarde, dile: Señor, ayúdame a levantarme más temprano. ¿Sí? Si me da flojera, Señor, pues quítame la flojera. Ayúdame. Si soy descuidado, descuidada, recuérdame. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Vamos a pedirle al Señor: Señor, quiero pedirte que me bautices a partir de hoy, Señor, con tu Espíritu Santo. Yo ya tengo tu Espíritu. Todos los días, Señor, o regularmente, busco la llenura para luchar cada día. Pero también quiero pedirte, Señor, que nos bautices con el Espíritu Santo. Presento a tu pueblo y a tus hijos, para que en el nombre de Jesús te muevas poderosamente, y que en el nombre de Cristo, Señor, podamos experimentar esa promesa hermosa y ese mandato, esa declaración del Espíritu Santo o de Jesús mismo, diciéndolo, Señor, en tu palabra, que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el bautismo con el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos. Te ruego, Padre, que te muevas en medio nuestro, Señor.